Como estaba previsto, anunciado finalmente, el presidente Mauricio Macri dio una conferencia de prensa luego de la aprobación de la ley de reforma previsional, también las leyes que se vienen. Hoy a la tarde hay nuevamente sesión, pero sobre todo se refirió a los gravísimos incidentes. Lo más importante es entender que yo no vine a estar en una situación cómoda, porque eso sería mentirles. O sea, yo no vine a esconder los problemas abajo de la alfombra. Por más que muchos me han criticado que no he hecho en profundidad el diagnóstico del desastre que heredamos. Porque lo que aposté es a que, poniendo todos energía, entusiasmo, ganas, vamos a ir resolviendo los problemas, como lo hemos hecho estos 2 años, porque nos ha ido bien. Lejos de ir hacia una crisis como la del 2001, la Argentina se fue recuperando, empezó a crecer, recuperamos la relación con el mundo, volvió el crédito, ese crédito que alimenta desde la pyme a la mediana y la gran empresa que da trabajo, ese crédito que le da la posibilidad de acceder a su primer hogar a un montón de argentinos. Entonces, lo que quiero decirles es, todos estos cambios generan incomodidad, claramente, generan incomodidad. Pero son los necesarios. Si, como les he dicho otras veces, yo entiendo que todavía todas estas cosas que se han recuperado, hay mucha gente que no las siente. Y yo trabajo para ustedes, para que incluya a todos, pero esto es un proceso, no se hace de un día para el otro. Bueno, esto es parte solamente de la conferencia de prensa que dio el presidente. La pregunta que nos hacíamos al inicio es cómo votaron nuestros representantes esta ley, ¿no? que generó tanta polémica, que se vino postergando, teniendo en cuenta que hubo ya gravísimos incidentes la semana pasada y que lamentablemente se repitieron ayer. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes, Carla. Buenas tardes a todos. Sí, vamos a repasar un poco los testimonios que fueron surgiendo primero durante esta sesión, que comenzó pasadas las 2 de la tarde, se logró el quórum a las 2 de la tarde, 14 minutos, y luego de 17 horas se pudo realizar la votación en general de esta ley de reforma previsional. Es decir, todavía queda y resta que a partir de esta tarde empiecen a debatir punto por punto, en particular los artículos. Claro. Eso todavía es algo que no está votado, pero sí se votó y se aprobó lo que es el marco general de esta ley, después, como decíamos, de 17 horas, en las cuales la mayoría de ese tiempo fue destinado a hacer mención a lo ocurrido el jueves pasado, primero, y además a los incidentes que se daban fuera del Congreso en la jornada de ayer, y luego sí lo que fue la exposición vinculada a esta reforma particular y los puntos que tiene, algunos a favor, otros en contra. Finalmente se logró aprobar, pero vamos a repasar algunos testimonios de lo que ocurría ayer en la Cámara de Diputados. El hecho que se diga se va a dar un bono compensatorio, cuando uno va al diccionario a leer qué significa compensación, es dar lo que está faltando, es nivelar, es equiparar. Y en verdad están reconociendo que no están dando el aumento que corresponde. A mí me da vergüenza que hoy hayan arrastrado a gobernadores justicialistas, a sentarlos ahí a sacarse una foto. Me da vergüenza que esos gobernadores se digan peronistas. No son peronistas, son prostitutas de Macri. Vinieron acá y cambiaron los votos de sus jubilados, de sus provincias. Vinieron a cambiarlos a costa de que Macri no incendie cada una de esas provincias. Eso, señor presidente, es coerción. Eso, señor presidente, es afectar el federalismo. Eso es afectar las autonomías de las provincias. Y ustedes, que son coprovincianos como yo, lo saben muy bien. Lo que pasa es que leen mal las encuestas. No leen la encuesta que dice que el 80% del pueblo argentino se opone a esto. Leen la encuesta que dice que hay un porcentaje elevado que quiere mano dura. Y despertaron en el nano fascista, y una vez que lo despiertan le tienen que dar de comer todo el día. Y por eso van en una escalada de violencia institucional. En esta ley, todos los aportantes mayores de 30 años de aportes van a cobrar el 82% móvil. ¡Un aplauso! Tercero, a partir de esta ley van a ser indexados sus sueldos. Se reparó lo que ustedes no pagaron.
derechos. No se gana con violencia lo que se perdió en las urnas. Diputada, gracias. Diputado Gioja. Pertile y Pastoriza se abstienen. ¿Se abstienen? Bien. Cerramos. Bueno, un acalorado debate, ¿no? Escuchábamos algunos de los testimonios, algunos sumaban argumento, otros sumaban aún más tensión y más violencia a lo que estaba ocurriendo afuera, ¿no? Claramente sabrán de quién estamos hablando. Vamos a ver cuáles fueron los resultados finales, el cierre de esta sesión maratónica, decíamos muchísimas horas. El oficialismo finalmente consiguió los votos. Los votos finales quedaron en 127 a 117. ¿Ausencias hubo? 10 ausencias y 2 abstenciones. Ahora después vamos a estar repasando posteriormente también con una plaquita de eso, pero bueno, una votación que terminó con 10 votos de distancia y que terminó generando que se apruebe esta ley de reforma previsional. Lo que ocurrió una vez que se daba este debate fue también las marchas en distintos puntos del país, ¿no? Y de la región, marchas espontáneas, luego de que fueron los incidentes de la tarde. En la Ciudad de Buenos Aires hay que decir que en el resto del país a la noche empezaron a generarse distintas movilizaciones, cacerolazos, que fueron manifestando el descontento con la aprobación de esta reforma previsional y también desligándose de lo que habían sido los incidentes que se habían dado en la Ciudad de Buenos Aires. Y por ejemplo en nuestra región también tuvimos marchas, tuvimos distintos colectivos de personas que a la tarde se convocaron. Por ejemplo, estamos viendo algunas imágenes de lo que fue la tarde en la ciudad de Roca. Hay que decir que a la noche también volvió a salir la gente en la ciudad de Roca. También, bueno, ahí estamos viendo lo que es Avenida Roca, entre Tucumán y 9 de julio, donde fueron cientos los vecinos que se fueron acercando en distintos horarios, como decíamos, y con cacerolas en algunos casos. Hay que hacer una clara diferencia, ¿no?, de los hechos violentos ocurridos, sobre todo en Buenos Aires esta vez, por la tarde, y esto que es realmente espontáneo y fueron en paz, pacíficamente, ¿no?, manifestando un rechazo a una ley que ellos consideran, en este caso, muchos consideran que va a afectar el futuro, básicamente. Claro, ahí estamos viendo, por ejemplo, ahora lo que es la noche en Roca, ¿sí? Avenida Roca y las vías. También, digamos, la convocatoria de gente. Hay que decir que entre esta convocatoria que se ven con imágenes nocturnas y la primera que veíamos de día, pasaron entre 3 y 4 horas. Claro, y la gente volvía a acercarse y volvía a manifestarse en contra de esta reforma previsional. Y como bien decías, Carla, sí, en tranquilidad, sin incidentes. Sí, totalmente. Con niños. Con niños, algunas personas que apoyaban con bocinazos, otras personas que marchaban a pie con cacerolas. También hubo concentraciones en lo que es el Monumento a San Martín en la ciudad de Neuquén. Ahí estamos viendo imágenes de la Avenida Argentina en la ciudad de Neuquén, donde también se fueron acercando algunos vecinos. Primero se concentraron, luego marcharon algunas cuadras, también protestando, como decíamos, en contra de esta reforma previsional, que en ese momento todavía se estaba tratando en la Cámara de Diputados. Todavía no había sido aprobada, hay que decir que se aprobó recién a las 7 de la mañana de la jornada de hoy, cercano a las 8, sí. Cercano a las 8 veíamos las concentraciones de las personas allí en Neuquén. También se dieron concentraciones en otras ciudades, incluso en la región sur, en Jacobasi hubo concentración, los vecinos también salieron espontáneamente a mostrar su descontento, mostrar que no apoyaban. Ahí estamos viendo esas imágenes en Jacobasi, donde también se concentraron personas en forma voluntaria, es decir, sin ninguna organización política, y salieron sin banderas, como estamos viendo en las imágenes, y salieron a manifestar su descontento. No fueron las únicas ciudades, estamos viendo algunas de las imágenes que tenemos para compartir, pero fueron muchos los puntos de la región donde se fueron dando estas concentraciones. Por ejemplo, también la ciudad de Regina tuvo concentración y marchas durante lo que fue la tarde de ayer y también la noche. Y tenemos que decir que incluso, bueno, estamos viendo algunas imágenes, tenemos que decir que incluso Bariloche también tuvo concentración. Estamos viendo imágenes de Regina durante la tarde, donde allí también los vecinos, como vemos, sin ningún tipo de agresiones, marchaban para decirle que no a esta reforma impulsada por el Gobierno Nacional y que finalmente se terminó aprobando en la mañana de hoy. Y allí sí estamos viendo lo que es el centro cívico en la ciudad de Bariloche, donde se concentraron una buena cantidad de personas también, porque tengamos en cuenta que ya era tarde, era la noche esto, pero para poder manifestar que no estaban de acuerdo con una reforma previsional. Vamos a repasar en placas en qué consiste básicamente esta reforma previsional.
Claro, porque uno de los puntos que se critica es la falta de comunicación, ¿no? Bueno, la falta de comunicación de este gobierno es como un punto débil, claramente. Se critica, si se quiere, que no hay información suficiente. Bueno, hoy hay un síntoma, así como muchas veces hablamos de las redes sociales, de que circula mucha información. Hoy un síntoma positivo, a mi modo de ver, es que empezó a circular la nueva ley, para que, digo, el ciudadano común también tenga la posibilidad de primero interiorizarse y después hablar con argumentos acerca de esta reforma. Hasta el propio presidente no fue consultado hoy en la conferencia de prensa por los periodistas y dijo, bueno, evidentemente haciéndose cargo de que quizás no hubo la comunicación suficiente y entonces hay como falta de información. La idea que vamos a ver ahora es una especie de comparación de un sueldo básico, ¿no? De 10.000 pesos. ¿Qué pasaría con la actual ley? Con la actual... la que era del año 2009. La que era del 2009 y con la nueva ley aprobada finalmente en la madrugada. A ver las placas. Sí, vamos a repasar esas placas porque ahí tenemos un comparativo. En color verde lo que se ve es cómo evolucionaría el salario de una persona jubilada que tenga aproximadamente lo que es la media, que son unos 10.000 pesos. O sea, la fórmula actual. Con la fórmula que se venía realizando hasta ahora. Que es 2 aumentos al año, no trimestral como va a ser ahora. Claro, eran aumentos en marzo y en septiembre, cada 6 meses. Y en marzo, por ejemplo, del 2018, se buscaba compensar lo que era el desfasaje del último semestre del 2017. Por eso el aumento marcaba que, por ejemplo, iría de 10.000 pesos, con el cálculo actual, a 11.450 pesos en marzo. Y con la nueva fórmula que se aprobó durante la mañana de hoy y que todavía resta que se apruebe en los artículos en particular, se calcula que los números llevarían a una jubilación de 10.000 pesos en el mes de marzo a 10.570 pesos. Bueno, ahí hay un claro desfasaje, ¿no? De casi 1.000 pesos relacionado entre la fórmula actual y la fórmula nueva. Eso sería el primer punto. Después vamos al segundo trimestre. En el segundo trimestre, en lo que sería el mes de junio, esa jubilación llegaría a 11.141 pesos. Por eso, desde el gobierno nacional dicen que no se pierde realmente un poder de compra, poder adquisitivo, porque lo que marcan es que como se actualiza cada 3 meses, allí se está acercando a lo que era este monto de 11.450 pesos y que el desfasaje del mes de marzo, además, hay que decir, que lo confirmaba el presidente Mauricio Macri, va a salir por decreto un monto para lo que es el mes de marzo para compensar un poco este desfasaje como bono, que no lo van a recibir todos los jubilados y eso es importante aclararlo. Sí, eso también hay que tenerlo en cuenta, van a ser jubilados que cobren hasta 10.000 pesos y que tengan, por ejemplo, 30 años de aporte y no hayan entrado por moratoria para poder recibir lo que va a ser el bono que se estipula entre 350 pesos y 750. Bueno, y faltó el último trimestre, a ver si me pueden poner la placa acá. En este caso sería 11.664 pesos con la fórmula nueva, 12.423 con la actual y ya a partir del año, claro, exactamente, al año sería una diferencia mínima de dinero la diferencia y ahí por eso es que el principal argumento a favor de ellos es que en un año se equipararía y este desfasaje se va a cubrir con el bono adicional que van Claro, que el desfasaje simplemente es en los primeros meses y que pasaría para el segundo año ya un número similar y que de hecho no perdería con la inflación, es lo que dicen desde el gobierno. Y como escuchábamos al presidente Mauricio Macri, hablan de que faltó comunicación de lo que tiene que ver este proyecto y cuáles son las modificaciones que tiene. Algo que sorprende, pero que bueno, ellos dejaban entrever durante la jornada de ayer y la jornada de hoy, que lo que no hicieron bien fue comunicar.